tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado. Yo soy Vero Galindo. En esta mañana, como todos los martes, me acompaña en los micrófonos la maestra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado. Bienvenida, maestra. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que como cada martes se unen a este programa para conocer más sobre sus derechos humanos y la promoción sobre los mismos es un tema tan importante y tan fundamental con un grupo de atención prioritaria como tenemos el día de hoy, como es las personas con discapacidad. Totalmente, y quién mejor para platicar sobre los retos, sobre los avances del tema de los derechos de este grupo de atención prioritaria que el maestro Jorge Alberto Vales Sánchez, es director del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Bienvenido, maestro, qué gusto. El gusto es mío, es un honor estar con personas tan importantes en materia de derechos humanos y en este programa tan importante para nosotros las personas con discapacidad. Muchas gracias, buenos días a todos, todas. Muchas gracias a usted, maestro, por acompañarnos. El día de hoy tenemos muchísimo que hablar, maestra, porque además tenemos una primicia de lo que va a ocurrir el próximo mes de mayo aquí en Baja California Sur, un gran avance en la materia. Hay muchas deudas con todos los grupos de atención prioritaria, eso es una realidad, muchas deudas en materia de reconocimiento pleno, de ejercicio de derechos humanos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de las personas con discapacidad. No todos los estados, me comentaba el maestro Jorge, cuentan con un instituto de personas con discapacidad. Y en ese sentido, maestro, nos gustaría que nos platicara un poco qué hacen los institutos y por qué hay tan pocos en México. Bien, primero déjame comentarte, haciendo un poquito de historia, que en materia de discapacidad venimos pasando en toda la humanidad desde hace muchos siglos por diferentes etapas. Fíjate, presidenta, que cuando inicia la humanidad en el mundo, en nuestro planeta, a las personas con discapacidad, las tribus los asesinaban por no atenderlos, por no saber qué hacer con ellos. Pasaron los siglos y posteriormente se les llevaba a ciertos lugares a estas personas con discapacidad para allí tenerlos. Pasaron los siglos y ya no se les llevaba tanto a esos lugares, posteriormente se les escondía, porque es el término correcto, en casa, porque a las personas, la familia, les daba miedo, pena, no saber qué hacer con ellos si los tenían en casa, no dudando que les tenían mucho cariño. Pasaron los siglos y posteriormente empezó a haber más investigación, más conocimiento y más seguimiento en materia de salud, y digamos que por ahí empieza la cadenita de aciertos. A las personas con discapacidad se les empezó a dar seguimiento en salud y por allá en la década de los 40, de los 50, ustedes mejor que yo lo saben, empieza el seguimiento de los derechos humanos y entonces las personas con discapacidad empezaron también a ser punto de atención. Y entonces los padres de familia les empezaron a sacar de sus casas, a llevarlos más a convivencias y de ahí no tardó muchos años en que se les diera educación. Ya teníamos salud, educación, posteriormente empezaron a darse cambios en la cultura, el deporte, la recreación y bueno, vinieron otros temas, pero también nuevos problemas. Para la década de finales del siglo pasado surgen las instituciones que le dan seguimiento a los derechos humanos a nivel país, a nivel estado, y muy especialmente en el año 2008 sale el primer tratado en México como consecuencia de uno en la Organización de las Naciones Unidas, que precisamente daba a conocer los derechos humanos, pero también focalizados a las personas con discapacidad, y esto es muy importante la fecha de que a partir del 3 de mayo del 2008 le damos seguimiento a ya un tratado de leyes específicas que permiten recibir derechos a las personas con discapacidad dentro del gran número de derechos humanos. Sin embargo, pues una cosa es decirlo, otra cosa es ponerlo en el papel y otra cosa es
lo que sucede en la práctica. Y en la práctica, si bien en el 2008 hay esta declaración internacional y el tratado se firma en México en esta convención, pues han pasado 15, casi 16 años y todavía vamos caminando fuerte cada vez más, pero aún con ciertos pues retrasos en materia de lo que debe ser pasar de la atención de salud, de educación, del trato familiar, de poderles dar pues sobre todo apoyo a las personas con discapacidad, a que verdaderamente pasen estos beneficios al nivel de derechos. Totalmente, maestro. Y Sí. justo en este sentido, sabemos que solo 8 estados Cierto. de México cuentan con institutos dedicados única y exclusivamente a las personas con discapacidad. Platíquenos por qué esta mínima cantidad de estados con una institución específica. Bien, entonces ya tenemos que en el 2008 se da ese tratado importante y a partir de ahí los estados de la República Mexicana empiezan a analizar el tema con mayor cuidado. Y entonces empiezan en los congresos estatales, en los gobiernos estatales, a promover la creación de leyes. En este caso hay 8 leyes en el país que promueven organizaciones y entre ellas los institutos como el nuestro, institutos para la atención a las personas con discapacidad, de una manera ya no como una dependencia gubernamental 100%, sino como un organismo descentralizado. Y con esta cierta autonomía poderle dar un verdadero enfoque para que los beneficios que reciben las personas con discapacidad basados en esas leyes estatales y a través de estos institutos, juntos con las comisiones estatales de derechos humanos, darles ese precisamente ejercicio de derechos humanos. Y entonces, en el país, pues no todo se da tan rápido. Aquí, en nuestro estado, en el 2015 se firma por el Congreso del Estado, se decreta esta ley para la inclusión de las personas con discapacidad, surge el instituto que represento y es hasta la fecha que ya venimos enfrentando estos retos. Pero no es posible que en el país existan tan poquitos institutos y tan poquitos estados con estas leyes. Esto pareciera ser, bueno, ya Baja California Sur la tiene ya, claro. Confórmate. No, no es así. Claro. Necesitamos que todos en el país vayamos a la misma dinámica para que esto verdaderamente prenda, para que verdaderamente tome mayor velocidad y para que entonces entre unos y otros compartamos experiencias, necesidades, formas de solución y entonces vayamos más rápido, repito, a la construcción de derechos para las personas con discapacidad. Y este mayo 3, que se conmemora el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya en México, habremos de tener una reunión nacional, los 8 institutos de inclusión para personas con discapacidad en el país, aquí en La Paz, para firmar un documento que ya estamos elaborando para presentar un plan nacional de acciones que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad y que será presentado para quien resulte ser presidente, presidenta del país en las próximas elecciones. No lo queremos llevar a la parte política y claro. Entonces dijimos, vamos a hacer un documento, esperamos a que resulte el triunfador de las elecciones y se lo vamos a presentar para que acelere este proceso que habrá de beneficiar a los consejos estatales de derechos humanos en la parte de quien analiza y revisa y trabaja la parte de inclusión a personas con discapacidad para coadyuvar y que los derechos a personas con discapacidad vayan caminando más fuerte. ¿Cuáles son estos ejemplos de derechos? Por ejemplo, los derechos electorales que han sido dados a conocer recientemente. Claro. Aquí en Baja California Sur, por primera vez tendremos estas votaciones anticipadas de personas con discapacidad que ya pueden estar llamando al Instituto Estatal Electoral para que vayan a recibir el voto adelantado en los siguientes días o semanas para que esta participación sea precisamente práctica de un derecho. Por ejemplo, te comento, ahora las personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años reciben una pensión, pero ya no es una parte asistencial,
Ya es Claro. un derecho plasmado en la Constitución. Ya dice la Constitución, toda persona con discapacidad permanente recibirá una pensión de por vida. Ya no es producto de que si a lo mejor la dieron para incentivar un voto. Claro, en un periodo específico, En un periodo ¿no? específico, Sí, no. claro. Es un derecho y tan así las personas lo pueden comprobar que ya no tienen que presentar más que su verdadera credencial de discapacidad, la constancia de que tienen una discapacidad permanente, y entonces se les apoya con una pensión bimestral. El gobierno del estado pone el 50% de esta pensión, el gobierno federal pone la otra 50% para personas entre 29 y 64 años. De 0 a 29 los paga el gobierno federal. Y para las personas que ya tienen 65 años, pues les conviene más pasar a la pensión de adultos mayores, Claro. que es también otro apoyo por derecho. Esto es fundamental, maestra, De acuerdo. porque hablamos de un abanico muy extenso de situaciones que significan el avance progresivo del goce y disfrute de los derechos humanos, en este caso de las personas con discapacidad. ¿Cómo se involucran las comisiones de derechos humanos en este trabajo tan fuerte del reconocimiento? Justamente en la parte de la sensibilización a la ciudadanía. Cuando escuchamos este tipo de acciones afirmativas, que son precisamente este tipo de pensiones, por ejemplo, lo inmediato que la ciudadanía que no tiene una discapacidad escucha o interpreta cuando hay estos programas de gobierno es, son privilegios, Claro. o ¿por qué les dan dinero y a mí no? O sea, esta parte en la cual todavía habemos muchas personas que tenemos constantemente pues esta idea de pensar que estos programas de gobierno y estas acciones afirmativas de alguna manera son privilegios en lugar de refuerzos constitucionales, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, precisamente a través de los programas, por ejemplo, de difusión, ¿no? Donde estamos hablando de este tema, es decir, se les está dando dinero por tener una discapacidad, solamente por eso, como una especie de beneficio, ¿no? Como pudiera interpretarse de alguna manera, pero no es así. Lo que se está haciendo es, el Estado está reconociendo que como institución gubernamental aún no ha logrado generar las condiciones sociales y de gobierno en general que permitan la inclusión en igualdad de todas las personas con discapacidad. Como reconoce esa deficiencia que aún tiene el Estado, entonces genera estas acciones afirmativas para de alguna manera compensar ese desequilibrio que aún se reconoce, sabemos, tenemos como sociedad, para permitir la inclusión en igualdad, con respeto, con todos los derechos y todas las garantías para todas las personas en el espacio público de entrada, por ejemplo, ¿no? Claro. El hecho de saber que no todas las instalaciones de todo el gobierno, todas las vías públicas, de todo el Estado, de todo el país, no tienen completamente la accesibilidad, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Esa es una realidad. Entonces, el solo hecho de reconocer que el Estado aún no logra alcanzar ese nivel es lo que permite justamente a través de estas acciones afirmativas de alguna manera generar una especie de equilibrio en ese sentido para tratar de seguir abonando a una igualdad de condiciones aún en las situaciones en las cuales se reconoce que todavía no estamos en ese estado. Entonces, este tipo de programas y de sensibilizaciones en los cuales se cambia la narrativa, se explican las razones de los programas y las acciones afirmativas, por qué sí son, por qué no son privilegios. Porque no son ayudas. ¿Por qué no son ayudas? ¿Por qué no son dádivas? Así ¿no? es. Entonces, no es nada de eso, es por el contrario, el reconocimiento de una responsabilidad gubernamental de la autoridad que reconoce que a pesar de los esfuerzos, aún no logramos tener instituciones en este sentido y entonces generar una compensación al respecto. Totalmente. Cierto. Y vamos a seguir hablando de las acciones afirmativas, la importancia de la sensibilización y el trabajo que hace ese instituto en Baja California Sur en Por el Respeto de Tus Derechos. Regresamos en un momento más. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Con cada latido, con cada
de vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, como cada martes al micrófono la maestra Charlene Ramos Hernández, ombudsperson en Baja California Sur. Hoy el tema es muy interesante, muy importante. Platicamos sobre los derechos de las personas con discapacidad en Baja California Sur y en México con el maestro Jorge Alberto Vale Sánchez, él es director del ISIP, el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Hablamos de muchísimos retos para este grupo de atención prioritaria, pero digamos que son dos grandes vertientes, la parte institucional y la parte del paradigma social, familiar, escolar, laboral. Platicamos de las acciones afirmativas antes de irnos al corte y cómo no deben verse de una manera asistencial ni como un premio de consolación o por lástima o porque bueno pues pobre gente hay que darles, no, es parte de estos refuerzos constitucionales que las instituciones, que el gobierno está obligado a otorgar para garantizar el pleno goce de los derechos, la igualdad, la accesibilidad. Ahora, aquí en Baja California Sur, maestro, pues ¿cuál es la situación o el estado que guardan los derechos de las personas con discapacidad en el trabajo que han hecho en estos años que han estado al frente del instituto? Sí, afortunadamente, Vero, hay grandes avances y gracias también a, por ejemplo, instituciones como Derechos Humanos en el Estado y a otras instituciones, vamos caminando fuerte en pasos firmes. Por ejemplo, ya te comentaba que se han vuelto derechos, por ejemplo, esta pensión, hay derechos electorales, hay derechos al empleo. Por ejemplo, en el empleo, te quiero comentar que en el ejercicio gubernamental anterior se registraron estadísticamente la generación a través del instituto de 6 empleos para personas con discapacidad. En lo que va en estos 2 años ya llevamos 189 personas con discapacidad empleadas a través del instituto con diferentes empresas. Y el tema ya va siendo tratado de una forma diferente. Por decirte, una empresa, Trablisa, nos contrató personas con discapacidad para el aeropuerto de La Paz, 5 personas, y nos pidió 5 personas para el aeropuerto de Los Cabos. Al analizar a los participantes para la búsqueda del empleo, encontraron una persona que, pues, su discapacidad les dejaba ciertas dudas, pero lo consideraban importante su empleo. Y entonces decidieron no contratar a 5, contratar a 4 a esta persona de 18 años, pero la 5ª persona contrataron a su madre para que estuviera junto con él trabajando, es decir, cumpliendo un trabajo, un sueldo, pero que estuviera cerca de la persona. Y entonces te comento el tema porque deja ver cómo el empresario va cambiando gracias a esta sensibilización que comentaba la presidenta Charlene, claro, de la sociedad. Cada vez va entendiendo cómo estos derechos deben cumplirse. Y por decirte, esta empresa los cumplió de más. Bajó a 4 de 5, pero cubrió de esta manera tan especial que dice uno, qué importante que tengas esta conciencia, claro, sobre cómo cambiar del no se puede al le busco la forma para que el derecho se cumpla. Y entonces nosotros en el instituto estamos dedicados ahora a capacitar a las empresas. Acabamos de capacitar a 40 gerentes junior de OXXO, capacitamos a hoteles como Hotel Hyatt, a varias empresas restauranteras, varias instituciones, pues sería muy larga la lista, de cómo atender, cómo tratar, cómo convivir a personas con discapacidad, desde el lenguaje que se utiliza, desde la forma del trato, desde el conocimiento de la discapacidad y desde luego la parte técnica de cómo deben ser los espacios, que también es un derecho. Y entonces no basta con pintar de azul una rampa. Exacto. No basta con decir tengo rampa si la rampa no tiene la inclinación correcta, porque en lugar de ser un derecho cumplido, se vuelve un peligro. Totalmente. Si la rampa está muy inclinada, muy alta, o hay un alto vacío hacia un lado. Y entonces en el instituto estamos otorgando capacitación a todas las instancias públicas, pero también a todas las empresas. Esta asistencia es gratuita para que puedan caminar más rápido hacia el paso del cumplimiento de un derecho al empleo por las personas con discapacidad, modificando su entorno físico
arquitectónico y también el trato de las personas para conocer esta parte, este segmento de la población y cómo puede dársele seguimiento a sus derechos. Vamos avanzando fuerte. Sin embargo, pues traemos décadas, siglos que vienen pues con mucho retraso, pero lanzamos estrategias indirectas. Por decirte una estrategia indirecta, es que promovimos que Playa Coromuel, una bellísima playa paceña, Y de muy fácil acceso para... sea modificada para ser la mejor playa inclusiva del mundo. De esta manera, esta playa Coromuel habrá de modificarse en los siguientes 15, 18 meses. Ya está caminando la primera de 3 etapas nuevas para que la playa ya permita 100% el acceso de personas con discapacidad y que las personas en Baja California Sur que tienen un familiar con discapacidad no lo dejen en casa cuando van a la playa, Claro. lo lleven y entonces ya tienen sillas anfibias, que la silla permite no hundirse en la arena y si entra el agua flotar, por decirte un ejemplo, y entonces esto ya permite la recreación familiar, la concientización de toda la sociedad para el uso de un balneario. Pero esto va más allá. En el mundo existen 1,000 millones de personas con discapacidad, según el Banco Mundial. Y entonces, si de estas 1,000 millones de personas nos traemos, ¿qué te parece? Un 1%, no caben 10 millones de personas en La Paz. Claro, no. La décima parte de un 1% lo traemos de turista a La Paz, conociendo que hay una playa inclusiva, que tenemos un malecón inclusivo. Entonces, el ingreso Claro. de impuestos por turismo aumentará gracias a las personas con discapacidad. La derrama económica, ¿no? Y ese Claro. dinero podrá dirigirse a banquetas, a calles, precisamente a edificios gubernamentales, para que ante la carencia presupuestal no exista ya impedimento para que la movilidad, el transporte, la inclusión, la eliminación de barreras arquitectónicas sea una realidad. Nos va a llevar un tiempo, pero estamos seguros que va a dar resultado esta estrategia indirecta, ya está caminando. API, su director, nos aprobó este proyecto, lo puso ya en práctica y está caminando. Ya en junio aproximadamente tendremos la primera etapa que habrá de pues tener una nueva transformación Coromuel para este tipo de acciones. Y así pues tenemos acciones que tienen que ver con educación, con cultura, con deporte, con empleo, con salud, ya lo hemos comentado, con movilidad y transporte y también con beneficencia, desde luego, y bienestar, en el aumento de la dotación de lo que son todos los elementos que se requieren, como sillas de ruedas, bastones, Claro. andaderas, que hemos aumentado significativamente la dotación gracias a el trabajo conjunto entre varias dependencias de los diferentes gobiernos que han entendido que este tránsito, este paso de época de asistencia a derecho, es una realidad que viene caminando en el país. Totalmente. Y justo, maestra, abonamos al tema, porque no solamente la sociedad debemos de cambiar nuestro paradigma respecto a las personas con discapacidad, sino también las y los servidores públicos de los 3 niveles. Pero platicando del nivel municipal y estatal, ¿cómo incide el trabajo de la comisión en tocar la puerta para este cambio de paradigma en quienes somos servidoras o servidores públicos? Por supuesto, para entrar, justamente uno de los puntos tan importantes que ahorita comentaba el maestro Vale es esta parte en la cual el instituto sirve de guía para todas las personas que están buscando generar estos espacios que se hagan de manera correcta. Por ahí a veces hay una frase que dice, ¿no?, que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, hay personas que podrán tener buenas intenciones de poner una rampa y creen que verdaderamente solamente pintándola de azul ya cumplió y está haciendo, al contrario, considera que está haciendo algo bueno, ¿no? Y se siente orgulloso o orgullosa de haberlo realizado sin haberse asesorado de manera correcta, sin haberse acercado al instituto y decir, oye, yo quiero poner una rampa, ¿cómo lo pongo? ¿Dónde es el lugar correcto? Porque luego también hemos visto rampas que están de una ubicación muy extraña, ¿no? Que no asegura la seguridad de la persona para que realmente pueda subir o bajar de la rampa. O
no es el lugar idóneo para ponerla, la altura, el ángulo, la inclinación, etcétera. Entonces, esta parte en la cual como servidores y servidoras públicos, en lugar de estar pensando con una mentalidad antigua en la cual, multa, ¿no? O sea, claro. en la parte en la cual no importa el tema o la intención, sino nada más que pues no una reglamentación, sino que realmente entremos a la parte de la guía, ¿no? Claro. O sea, guiamos a las personas, a la autoridad de la institución correspondiente, decirle, acérquense, soliciten la inspección, soliciten la guía, las indicaciones, la revisión, para asegurarse de que cada una de estas acciones que estén desarrollando los particulares, la ciudadanía, los empresarios, las mismas dependencias de gobierno, porque ahí también entra la otra parte. Dentro de cada institución de gobierno tenemos la obligación de entrarle al análisis de nuestras propias instalaciones para poder identificar áreas de oportunidad y de mejora, con el objetivo de que cada vez también las instalaciones en las cuales atendemos a toda la ciudadanía, por supuesto, también tengan con estos requisitos y cumplan la parte de la accesibilidad, incorporarnos, asegurarnos de que pues nuestros eventos públicos tengan estos soportes que sirvan para los ajustes razonables que permitan a las personas también disfrutar de este tipo de eventos, por ejemplo, cuando hay una traducción simultánea en lenguaje de señas, en alguna otra situación, asegurándonos, como por ejemplo lo hicimos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos el año pasado, determinando una tipografía que es especializada y que está diseñada precisamente para abonar a la lectura fácil de todos los oficios y toda la documentación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son pequeños cambios que en la suma generan una inclusión lo más cercano a la plenitud, ¿verdad? Vamos a un corte, regresamos. Esto es Por el Respeto de tus Derechos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. En esta temporada invernal. Y aulas educativas con alta tecnología, diferentes cursos para tu formación como militar profesional. Y lo mejor de todo, egresas del plantel militar como oficial de este honorable Instituto Armado. Vas a realizar actividades. Baja California Sur es zona libre de corrupción. No mentir, no robar y no traicionar.
Estos son los requisitos para presentar tu denuncia ante un acto de corrupción en la Contraloría General del Estado de Baja California Sur. Nombre y cargo del servidor público denunciado, los hechos que se denuncian, las fechas en que ocurrieron los hechos, posibles testigos, lugar en donde sucedió, documentación probatoria, datos que se consideren de interés. Recuerda, tu denuncia es importante. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. De verdad estamos platicando en el corte de cómo todas las áreas del conocimiento, del ejercicio público, los sectores de la sociedad se entrelazan para hacer este cambio paulatino de paradigma, pero también de respeto irrestricto a los derechos de las personas con discapacidad que ya están consagrados en las leyes y en los tratados internacionales. Antes de irnos, platicábamos sobre estas acciones específicas de sensibilización realizadas desde los gobiernos, pero ahora platicamos, y nos encantaría saber, pues el asunto presupuestal, ¿no? Todo cambio, toda modificación a un inmueble, pues requiere de un presupuesto específico. Cuando se trata de hacer acciones tendientes a la accesibilidad o al modelo universal, ¿cómo pueden las instancias, maestro, lograr acreditarse para poder realizar estos cambios en la infraestructura? Rápidamente te comento que hemos notado que para el seguimiento con los servidores públicos les debemos llegar primero por el corazón. Después, lograr que del corazón pase a su boca, es decir, que aparezcamos la discapacidad en sus discursos. Cuando ya logramos corazón, boca en su discurso, entonces pasa a su mente. Y cuando en el funcionario público pasó a su mente el tema de la discapacidad, empieza a aparecer en sus programas de trabajo. Claro. Y empieza en sus acciones y en su presupuesto. Y entonces tocar el tema presupuestal es fundamental. Y entonces en la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad hay un artículo, el 9º transitorio, que mandata que todas las dependencias gubernamentales deberán contar con una partida exclusiva para atención a la inclusión, para modificar sus espacios arquitectónicos o para acciones que tengan que ver con la inclusión de personas con discapacidad. Esto les permite tener siempre un presupuesto y entonces lo estamos fomentando entre las dependencias gubernamentales que tengan este presupuesto. Pero además les brindamos asesoría de cómo usar ese presupuesto para que sea usado de forma paulatina, progresiva, dice la ley, para que poco a poco, no tiene que ser de un solo golpe, Claro. modifiquen su espacio, modifiquen el conocimiento y la atención a las personas con discapacidad y que pase 1, 2, 3, 4, 5 años, pero que vaya pasando presupuestalmente, que haya seguimiento de ello y que entonces paulatinamente, progresivamente se va ajustando a estas necesidades del cambio de inclusión a las personas con discapacidad para que éstas gocen plenamente sus derechos. Esto es lo que estamos haciendo. Ya hay respuestas de algunas dependencias que ya metieron esa parte presupuestal y ya están recibiendo asesoría de nuestra parte de cómo debe ser pues una rampa, cómo debe ser un elevador, cómo debe ser algún piso con guía podotáctil, cómo debe entrenarse a su personal con seña de lenguas mexicanas, por ejemplo, para atender a una persona sorda o atender a una persona con problemas de movilidad, etcétera. Y esto es lo que va caminando, afortunadamente, con buenos resultados. Maestro, maestra, es muy interesante cómo hemos avanzado a pasos agigantados en los últimos 10 años, por decir una cantidad de tiempo, pues sí, un periodo.
porque hace 10 años todavía el modelo era 100% asistencial, era 100% de ayuda, de apoyo, de incluso tratar de proteger, cuidar a las personas con alguna discapacidad como si no tuvieran las capacidades para desarrollarse, como si no tuvieran la inteligencia suficiente para, por ejemplo, trabajar en el área administrativa, desarrollar una carrera universitaria, un posgrado, una maestría, un doctorado. Ese paradigma ha cambiado y me da muchísimo gusto verlo en las niñas y los niños que hoy por hoy tienen un concepto diferente de la discapacidad y de la diversidad en general. Pero maestra, ¿cómo podemos seguir abonando y qué retos enfrentamos como comisiones de derechos humanos frente a este entramado de los viejos pensamientos respecto a la diversidad y a la inclusión? Pues realmente, como bien comentas, es esta parte en la cual hemos cambiado todo el paradigma respecto de todos los grupos de atención prioritaria, no solamente las personas con discapacidad. Desde la forma en la que se les menciona, porque recordemos que antes se les llamaba grupos vulnerables, ¿no? O muchas otras expresiones que no voy a repetir porque eran, claro, ¿no? Sí, entonces, justamente toda esta dinámica en la cual ahora todo el enfoque ya no es estos pobrecitos personas, ¿no? Sino por todo lo contrario, es como el Estado no ha cumplido con las necesidades y las condiciones para permitir una vida digna en inclusión de igualdad a todas las personas. Y lamentablemente hay históricamente ciertos grupos de personas que han sido vulnerados en sus derechos de manera constante y sistemática por el Estado y por la ciudadanía, claro, ¿no? En general, no solamente por el Estado, por supuesto. Entonces, entramos en esta nueva era en la cual desde el discurso se está construyendo una nueva realidad, la nueva manera en la que aspiramos a atender a todas las personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, atención prioritaria. ¿Esto qué significa? Es el refuerzo del Estado de decir, yo tengo la obligación de atender a todas las personas, pero dar este plus y esta prioridad a estas personas que se encuentran en estas situaciones. Y es nada más porque sí, porque pobrecitos, porque hay que ser sensibles. No, es porque se reconoce que históricamente y sistemáticamente ha habido una vulneración de sus derechos que se ha mantenido a lo largo del tiempo y por tanto hay que darles prioridad en todas las acciones de gobierno, en cada acto de autoridad. Tiene que estar este refuerzo, esta reflexión, esta intención de generar las condiciones adicionales en equidad que permitan tener la oportunidad de aspirar a la igualdad. Entonces, cuando hacemos todo este cambio de paradigma y también lo empezamos a proyectar en la ciudadanía y la ciudadanía también empieza a cambiar el chip, también tenemos que entrar a la nueva dinámica, que es la reflexión de que dentro de cada grupo de atención prioritaria las condiciones no son iguales para cada una de las personas. No todas las personas con discapacidad tienen la misma discapacidad para empezar, exactamente, ¿no? Entonces, evidentemente las necesidades, potencialidades de una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, pues que no puede caminar motriz, bien, ¿no? Uh-huh. O sea, una cuestión así, no son las mismas condiciones y necesidades y atenciones que va a requerir una persona que a lo mejor tenga una discapacidad de índole intelectual. Claro. Entonces, no vamos a generar la fórmula perfecta en la cual con este modelo de atención ya vas a atender absolutamente a todas las personas dentro del grupo de atención prioritaria de personas con discapacidad. Eso es imposible, porque entonces si nos mantenemos, otra vez regresamos a los estereotipos de lo que es la atención a una persona con discapacidad y es justamente de lo que estamos tratando de salir, de los estereotipos. Y entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues que cada caso se atienda y se resuelva en atención a las necesidades específicas de ese caso, y ese es también el nuevo enfoque al que tenemos que estar aspirando específicamente, por ejemplo, en el tema justamente de inclusión laboral. ¿Qué tipo de programas y de apoyos y de acciones afirmativas se tienen que generar desde el Estado para asegurarnos de que las personas con discapacidad tengan una oportunidad laboral que sea digna y acorde a sus capacidades
específicamente de cada persona. ¿No? Y al final de cuentas abonar a la autonomía, al desarrollo personal y al goce efectivo de los demás derechos. Justo la semana pasada conmemorábamos el Día Internacional de la Educación y este año la UNESCO lanzó un programa, una campaña muy interesante sobre la deconstrucción de los discursos de odio, que es transversal a todos los grupos de atención prioritaria. Y deconstruir los discursos de odio también tiene que ver con capacitarse y formarse, educarse desde la academia, desde la práctica laboral, para el trato y para el diseño, ¿no?, de políticas públicas, de programas, de planes, de edificios que integren a todas las personas en un modelo universal. Yo sé que el instituto se encarga también de este trabajo de formación y capacitación. Platíquenos un poco de las charlas y conferencias que brindan a estudiantes de diversas áreas académicas para lograr este fin. Claro que sí, fíjate, empiezo por comentarte que no es que estemos construyendo nuevos derechos. No. La mayoría de los derechos ya existen. Están. Lo que hay que hacer es que se cumplan para todos. Y en este para todos, pues vamos en el sentido de las personas con discapacidad. Y entonces nuestras pláticas que van orientadas a estudiantes, a empresarios, a instituciones de gobierno, van primero a la sensibilización del tema, incluso del lenguaje. Por ejemplo, claro. Pareciera menor, pero el decir discapacitado, la persona con discapacidad lo siente claro. Así como un golpe, como claro. Ay, estoy imposibilitado. Así es. No, tengo una discapacidad, pero eso no quiere decir que nada puedo hacer. Puedo claro. estudiar, puedo tener una maestría, puedo tener un doctorado, ser investigador, ser médico, ser funcionario público, ser artista, etcétera. Y entonces, esta parte de la sensibilización del lenguaje, por ejemplo, es común escuchar, es invidente. Pues no, vidente es el que adivina el futuro, invidente el que no lo hace, ¿no? Y entonces, modificar ese lenguaje claro. Parece nimio, pero tiene mucho sentido. Temas como, por ejemplo, vamos a tener el carnaval la próxima semana aquí en La Paz. El hecho de que haya un estrado para artistas con discapacidad ya es significativo. Claro. El que haya un rey y reina infantiles con discapacidad parece nada más cultural, ¿no? El tema es verdaderamente de fondo. Claro. Ya con eso estás lanzando un mensaje muy importante, sí. Como lo decía Charlene hace un momento, a toda la sociedad de ojo, tómalo en cuenta. Exacto. Es un niño con discapacidad y es el rey del carnaval en esta ocasión para personas con discapacidad. Todo esto lo llevamos a los cursos, tanto a estudiantes que estamos formando de arquitectura, de turismo, de educación, de atención a grupos como CONALEP, como el Tecnológico, como la UAPS, como la Normal Superior, pero también a dependencias, empresas también, en donde les decimos cómo hablar, cómo atender a una persona según su discapacidad, cómo reconocer qué es lo que verdaderamente se necesita. Y en materia de espacios nos enfocamos plenamente en lo que es una cadena de accesibilidad. Lo importante es, por ejemplo, que se forme esta cadena con muchos eslabones, en donde cada eslabón es que te vas acercando a un lugar, por ejemplo, nuestro instituto, desde que te vas acercando, debes notar esa accesibilidad. Y que se nota, créanme que se nota. Claro, con una rampa, con un barandal, con una puerta que se abre sola, que no tienes que empujar o jalar, que no hay bordes, que el mostrador pareciera nimio también. El mostrador tú llegas y hay diferentes niveles del mostrador para una altura, otra para personas que van en silla de ruedas y puedan llegar. Pero esta medida de la altura, por ejemplo, para sillas de ruedas o personas de baja estatura, también está en los baños. Un lavamanos en el que tienes diferentes alturas para personas en silla de ruedas, para que no tengan que estar batallando en lavarse. Todos estos elementos son enseñados en nuestros cursos. Y entonces, para ello, hacemos que los participantes al curso usen una silla de ruedas, usen un antifaz, usen un bastón, usen una andadera, y los hacemos caminar. Les ponemos a propósito
algunas barreras. Como Por en la vida ejemplo, cotidiana. Maestro, regresamos a sucede. después de un corte para hablar de esta terapia de shock, ¿no? De este impacto que tiene el ser empático o empática. Regresamos. Sí, gracias. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. De vuelta, esto es Por el respeto de tus derechos. Se nos ha ido rapidísimo el tiempo y quisiera pedir un mensaje final tanto al maestro Jorge Vale como a la maestra Charlene Ramos y comprometer a que dentro de poco nos vuelvan a acompañar, sobre todo para los resultados de este documento que van a firmar en el próximo mes de mayo con miras a la nueva administración federal. Maestro. Bien, déjame comentarte que en nuestro instituto, el Sudcaliforniano para la Inclusión a las Personas con Discapacidad, estamos precisamente abiertos a toda la sociedad, incluyendo a las personas con discapacidad, pero capacitamos a instituciones públicas, a empresas privadas, a estudiantes de las diferentes carreras en cómo atender a las personas con discapacidad y también cómo modificar sus espacios físicos para que se vuelvan inclusivos.
Esta capacitación es gratuita y estamos abiertos para ponernos de acuerdo en sus horarios y en sus necesidades de tiempo y poderles atender. A las personas con discapacidad, en el instituto le damos seguimiento a sus necesidades que tienen que ver con los temas de salud, de rehabilitación, de bienestar, de educación, de empleo. También les conseguimos apoyo para poner algún pequeño negocio y también como emprendedores. Y también les damos seguimiento a sus temas jurídicos. Es decir, tenemos abogados que le dan seguimiento gratuito a sus necesidades en algún proceso legal. Desde luego, también atendemos los temas que van para dar seguimiento a sus necesidades de deporte, de cultura, de recreación. Y muy especialmente que nos dedicamos también a dar servicios de traslado a las personas con discapacidad que no pueden movilizarse y que requieren de ir a una terapia o necesitan ir a una revisión médica o a un seguimiento de un proceso legal o algún proceso gubernamental. Les damos un traslado de su casa a su destino que buscan y de regreso. Todo ello no tiene ningún costo y estamos pues para atenderles en nuestras oficinas, que afortunadamente ya cada vez es más común recibirlos ahí, o en nuestras páginas como Instituto Sudcaliforniano de Inclusión a las Personas con Discapacidad. Ya nos vamos, no sin antes escuchar un último mensaje a cargo de la maestra Charlene Ramos. Pues definitivamente hacer este llamado, recordando las palabras del maestro Vale al inicio de este programa. No hay que conformarnos. Hay que continuar impulsando, pues justamente en crear estas sociedades que sean más inclusivas para todas las personas con discapacidad en todos los aspectos y, por supuesto, bajar y continuar combatiendo la discriminación en todos los sentidos, en todos los aspectos y, pues, evidentemente por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recordar a la ciudadanía, hacer el llamado para acercarse al instituto para obtener todo este tipo de beneficios, guías y, pues, evidentemente capacitaciones especializadas en el tema de instalaciones específicas para la discapacidad, para atender y generar estos espacios inclusivos, también desde el ámbito de gobierno, pero también en las cuestiones particulares y, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el sentido de que si alguna situación se encuentra en la cual hay alguna autoridad en la cual está generando alguna vulneración de sus derechos humanos, pueden acercarse, presentar la queja para que procedamos con la investigación correspondiente. Muchísimas gracias, maestra Charlene, maestro Vale, ha sido un espacio enriquecedor. Estamos para servir a la ciudadanía siempre y en todo momento. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos. Yo soy Vero Galindo. Que tengas un excelente día. Es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.